¿ok? Este es un resumen general de los básicos que tienen que saber en cuanto a hipotiroidismo, y ahora quiero que me ayuden con algunas preguntas que he preparado. A ver, miren este caso clínico, que es un caso clínico que se preguntó en el ENAM del 2011. Mujer de 35 años, que hace 6 meses refiere nerviosismo, intolerancia al calor, cansancio, labilidad emocional y pérdida de peso. Al examen se encuentra adelgazada, intranquila, habla rápido, tiene exoftalmos, en el cuello la tiroides está aumentada de tamaño de forma difusa y tiene un soplo sistólico, además en la auscultación el corazón tiene taquicardia. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente, chicos? Ok, quiero que sean muy finos en su diagnóstico, ¿eh? Yo creo que le dan los datos necesarios para que ustedes sean muy finos en el diagnóstico. Exactamente. Este caso, chicos, es lo que nosotros llamamos en la academia el paciente robot de la enfermedad de Graves-Bassett, ¿no? Miren ustedes, mujer de mediana edad, entre 20 y 40 años, 35 años, nerviosismo, intolerancia al calor, pérdida de peso, adelgazada, intranquila, habla rápido, taquicardia. Todo eso me hace sospechar que es un hipertiroidismo. Pero si yo soy muy acucioso, en este caso clínico, también me dan 2 detalles más. Me dicen que tiene la tiroides aumentada de tamaño en forma difusa. O sea, en pocas palabras te están diciendo, esta paciente tiene bocio difuso. Y además te dicen que tiene exoftalmos. Entonces se cumple la triada de hipertiroidismo, bocio difuso y exoftalmos. Por tanto, el diagnóstico de esta paciente es enfermedad de Graves-Bassett, un hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Bassett. El siguiente caso clínico, vean ustedes, mujer de 20 años que acude por presentar edema en miembros inferiores, intolerancia al frío, dificultad en el aprendizaje y sequedad de la piel. Es una pregunta de la salud del 2018. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo de esta paciente? En este caso, ¿cuál sería el diagnóstico? Realmente no tenemos como que muchos datos como para ser específicos en cuanto al diagnóstico etiológico, pero sí al diagnóstico general de esta paciente, ¿no? Es una paciente que que presenta síntomas contrarios a lo que presentaba la paciente del caso clínico anterior, ¿no? Es una paciente que tiene intolerancia al frío, ¿no? Tiene intolerancia al frío, tiene dificultad en el aprendizaje, tiene resequedad de piel, hace edema en miembros inferiores, ¿no? Acuérdense que el aumento de peso que se produce en el hipotiroidismo usualmente suele deberse a que hay retención hídrica más que al hecho que el paciente gane tejido adiposo. Entonces, una forma de presenciar la retención hídrica en los pacientes con hipotiroidismo es que algunos presentan el famoso edema, ¿no? A esto obviamente le faltaría, si bien no es un caso clínico como que con todos los datos del hipotiroidismo, a esto le faltaría pues agregar tal vez que ha habido ganancia de peso, o que ha habido caída de cabello, que ha habido estreñimiento, o que hay bradicardia, o hay reflejos disminuidos, osteotendinosos, enlentecidos, pero ciertamente todo nos hace pensar que esta paciente tiene un diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces, ustedes van a revisar, chicos, los casos clínicos y van a ser similares realmente en cuanto al diagnóstico de estas dos patologías que suelen ser los casos clínicos robots para estas patologías tiroideas, ¿no? A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo? Pregunta de ENAM. Chicos, los leo en el chat. Causa más frecuente de hipertiroidismo, exacto, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Bassett, así es. La siguiente pregunta, ¿cómo es el perfil tiroideo de un paciente con hipertiroidismo? A ver, yo les voy a pedir que me ayuden en este caso. A ver, ¿cómo está la TSH y cómo están la T4 y la T3? La TSH, ¿cómo está? La TSH va a estar baja, muy bien. ¿Y la T4 y la T3? ¿Cómo van a estar? La T4 y la T3. Exacto. La T4 y la T3 van a estar altas. No se olviden, porque muchas veces les ponen el dato de laboratorio en el caso clínico y ya con el perfil de tiroides ya ustedes sacaron el diagnóstico de este paciente, ¿no? Pregunta de NAM del 2016.
¿Qué fármaco controla los síntomas adrenérgicos en el hipertiroidismo? Ujú. Acuérdense bien que este tratamiento es solamente sintomático, le llamo yo, ¿no? Porque solo controla los síntomas adrenérgicos y son los famosos bebés, ¿no? Los beta bloqueadores, ¿no? El propanolol, el atenolol. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los síntomas adrenérgicos que mencionamos? ¿Cuáles eran los síntomas adrenérgicos, chicos? Ajá. Los síntomas adrenérgicos son la taquicardia. Perfecto. Ajá. Vamos a tener el tremor o el temblor. Vamos a tener la ansiedad, ¿no? Dentro de la taquicardia también puede estar obviamente las palpitaciones, ¿no? Pregunta de NAM del 2019. ¿Cuál es el antitiroideo de síntesis más conocido? Ajá, exacto. Acuérdense ustedes que hay dos antitiroideos de síntesis, pero uno es el más conocido, el más utilizado, que es el famoso, perdón chicos, es el famoso metimazol. En nuestro país, acuérdense que no lo tenemos como metimazol, sino lo tenemos como tiamazol, pero es lo mismo básicamente, ¿no? Ok. Si un paciente con hipertiroidismo no se controla con antitiroideos de síntesis, ¿qué tratamiento le darían ustedes? Ujú, así es, sí. Si ustedes tienen un paciente con hipertiroidismo, y esto sobre todo les van a poner sobre todo y haciendo hincapié en la enfermedad de Graves-Basedow, porque un dato importante es que la enfermedad de Graves-Basedow responde muy bien a los antitiroideos. Entonces, cuando el paciente no responde bien a los antitiroideos de síntesis, entonces yo le voy a dar yodo 131. Y como dice alguno de sus colegas ahí en el chat, que ya leí muy bien, acuérdense ustedes bien que el tratamiento de elección será yo 131, siempre y cuando me asegure que si es una mujer, este paciente no debe estar gestando, no gestación, ni tampoco debe estar dando de lactar, porque es una sustancia radiactiva. Ok, vean ustedes, casos clínicos de este año, ¿eh? Gestante de 10 semanas acude por presentar temblor, nerviosismo, pérdida de peso y siente mucho calor. Al examen tiene exoftalmos, un edema duro pretibial y bocio difuso no doloroso. En el laboratorio tiene una TSH en 0.01 y una T4 libre en 30. Para ayudarles más o menos, para que ustedes sepan más o menos valores referenciales y puedan hacer ahí su diagnóstico, la TSH normalmente va de 0,4 a 4, 4.5 para otros laboratorios. La T4 libre va generalmente de 0,8 a 1.8. Entonces, yo les pregunto, allí en ese caso, si me preguntan a mí sobre tratamiento, yo siempre digo, mi esquema mental debe primero venir cuál es el diagnóstico de este paciente. Entonces, chicos, diagnóstico fino de esta paciente, por favor. Fino, ¿eh? Exacto. El diagnóstico de esta paciente es un hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Vean ustedes nuevamente que les dan temblor, nerviosismo, pérdida de peso y siente mucho calor. ¿Ah? El perfil tiroideo, miren ustedes, TSH en 0.01. El corte es de 0.44, o sea, está bajo. Y T4 libre va de 0.818, está en 30, o sea, está aumentado. O sea, ¿qué me quiere decir? Tiene hipertiroidismo. Pero a ese hipertiroidismo, súmenle que tiene exoftalmos, tiene un edema duro pretibial, o sea, tiene mixedema pretibial y tiene un bocio difuso no doloroso. Eso hace pensar que se trata de un hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow. Pero no es un hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow cualquiera, en un paciente cualquiera, sino que te están dando el dato de que es una gestante de 10 semanas. Entonces, en este caso, el tratamiento de elección será ¿cuál? Exacto. En este caso, el tratamiento de elección será el propiltiouracilo, que es el antitiroideo de síntesis de elección para el primer trimestre de la gestación. A ver. Siguiente pregunta, siguiente caso clínico. Mujer de 26 años que fue diagnosticada de hipertiroidismo hace 6 meses, recibió tratamiento con yodo radioactivo y ahora consulta por debilidad muscular que se ha ido incrementando. Tiene CPK total y mioglobina ambas elevadas y te preguntan acerca de la primera posibilidad diagnóstica. Entonces,
La pregunta es, ¿qué cosa creen que ha pasado con esta paciente? A ver, alguien se lanza, porque realmente no hemos hablado en los casos, en la parte de discusión teórica no he hablado algo de esto, pero ¿alguien se lanza con alguna explicación probable? Ujú. Sí, algunos me están ahí manifestando y es lo que ustedes dicen, ¿no? Cuando a un paciente le dan yodo 131, normalmente lo que hace el yodo es destruir la glándula tiroides. Entonces, imagínense ustedes, se quema toda la glándula tiroides, y al quemarse la glándula tiroides, entonces esta pasa del hiper al hipotiroidismo. Entonces, a esto nosotros le conocemos como, perdón chicos, a esto le conocemos como un hipotiroidismo, que es un hipotiroidismo posterior a yodo 131, ¿no? Entonces, um, cuando ustedes vean consecuencias, o sea, aquí lo que más llama la atención es que de arranque te digan que tenía hipertiroidismo y ha recibido yodo. No sé, está como que raro que te pongan ese dato. Porque si tú obvias ese dato y tú ves debilidad muscular con CPK total y mioglobina alta, alguno de ustedes puede pensar, está haciendo una rabdomiolisis, alguna miositis, alguna enfermedad reumatológica, no sé, se me ocurre algo extraño, ¿no? Pero no nos damos cuenta que te están diciendo de arranque al inicio que la paciente ha recibido yodo hace 6 meses por hipertiroidismo. Y una consecuencia del tratamiento con radioyodo es el hipotiroidismo. Y acuérdense ustedes que cuando el paciente tiene hipotiroidismo, una de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo va a ser la fatiga, el cansancio, la debilidad muscular. Y en muchos pacientes que tienen hipotiroidismo puede haber una ligera elevación de estas enzimas musculares. Entonces, en este caso, el diagnóstico, como ustedes han mencionado bien, es hipotiroidismo post-yodo 131, sobre todo basándome en el primer enunciado, de que la paciente tiene el antecedente de hipertiroidismo, ¿no? No, en este caso la pregunta no va orientada tanto a rabdomiolisis. La rabdomiolisis no es una complicación del post-yodo 131, sino más bien el hipotiroidismo, ¿no? Ok. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial? A ver, chicos, causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial. Ajá, en este caso la causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial va a ser la causa autoinmune. Que acuérdense que en este caso la causa autoinmune básicamente está relacionada con la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Acuérdense que la tiroiditis de Hashimoto es una causa de hipotiroidismo primario, que suele ser lo más frecuente, y vamos a hablar un poquito cuando hablemos de tiroiditis ahí de Hashimoto. Mujer de 58 años que acude a consulta externa por presentar leve malestar general y tendencia al sueño, tiene antecedente de diabetes mellitus en tratamiento irregular, se le ve pálida, adelgazada, el resto está negativo, y en el laboratorio tiene una TSH aumentada con una T4 libre normal. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? En este caso, a ustedes tienen que darme el diagnóstico con nombre y apellido porque les están dando un perfil tiroideo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, la paciente tiene tendencia al sueño, que es un síntoma que ya nos hace orientar a hipotiroidismo. Nos dicen además que también tiene cierta palidez, que también los pacientes con hipotiroidismo pueden tener anemia. Lo que sí puede marcar un poco y hacer dudar es que está adelgazada. Pero este adelgazamiento no es por el hipotiroidismo, sino es por la diabetes que está en tratamiento irregular, ¿no? A lo mejor su diabetes está descontrolada y por eso se ha bajado de peso. Pero lo que marca el diagnóstico es el laboratorio. Si ya te están dando un perfil tiroideo, entonces el diagnóstico tiene que ir por allí. No puede ir por otro lugar. Tienes que dar un diagnóstico en cuanto a la alteración de la tiroides. Y en este caso vean ustedes que tenemos TSH elevada con T4 libre normal, que como bien me han contestado en el chat, es consistente con un hipotiroidismo subclínico. Entonces aprendan a leer bien los perfiles tiroideos, chicos, porque eso va a ser capital para que puedan responder preguntas. Otra pregunta, mujer de 45 años con hipotiroidismo primario, sin signos de cardiopatía y se inicia tratamiento con levotiroxina 50 microgramos al día. ¿Con qué prueba de laboratorio ajustaría la dosis? También lo hemos mencionado. ¿Con qué prueba yo hago el ajuste de dosis principalmente en el caso de los hipos primarios? Se hace el ajuste de dosis con TSH. ¿No? Con TSH, no se olviden.
Ok, algo que no hemos hablado, pero también es importante. ¿Qué manifestaciones son sugerentes de hipotiroidismo congénito? No es una patología que suelen preguntar mucho, pero sí lo he querido poner para que tengan en consideración. El hipotiroidismo congénito, chicos, es un neonato que va a ser un mini hipotiroide. O sea, va a tener todas las características del hipotiroidismo normalmente, pero hay algunos datos específicos que ustedes pueden encontrar en el examen físico que los van a orientar en un neonato. ¿Cuáles son? Ya me están poniendo algunos en el chat. Vamos a encontrar macrosomía fetal, ¿no? O macrosomía porque ya nació. Vamos a encontrar que estos pacientes van a tener ictericia prolongada. Estos pacientes pueden presentar macroglosia, pueden presentar hernia umbilical, pueden presentar además también llanto ronco. Y finalmente otra característica también que podemos encontrar es la presencia de fontanelas amplias, ¿no? Obviamente a esto se le suma bradicardia, letargia, puede haber pobre succión también, que es algo que tal vez no es específico del adulto, obviamente, pero en el neonato sí, ¿no? Entonces, todas estas características hacen sospechar de un hipotiroidismo congénito. Cuando ustedes le pongan un neonato con algunas de estas características, pues tengan presente que se está pensando en un hipotiroidismo congénito, ¿ya? Mujer de 35 años que acude a emergencia por severo trastorno confusional agudo. Desde hace 6 meses presenta nerviosismo, palpitaciones. Al examen, vean ustedes, está con una presión arterial elevada, sobre todo la presión arterial sistólica, 160. Tiene una frecuencia cardíaca en 130, está taquicárdica. Tiene una temperatura de 39,5, tiene fiebre, ¿no? Tiene hipertermia. Tiene exoftalmos y tiene una glándula tiroidea aumentada de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Ujú. Muy bien, chicos. Esta paciente, vean ustedes que ustedes dicen, ah, bueno, es una paciente de 35 años, tiene taquicardia, tiene nerviosismo, tiene palpitaciones, tiene exoftalmos, la glándula tiroidea está aumentada de volumen. Ustedes me dicen, no, es una enfermedad de Graves. Pero no es una enfermedad de Graves cualquiera. Vean ustedes que el caso clínico es muy específico al momento de dar los datos clínicos. Dicen que está ingresando por emergencia por un severo trastorno confusional agudo. Además, vean ustedes, está haciendo una frecuencia cardíaca de 130 y está haciendo fiebre. Entonces, esto no es un hipertiroidismo cualquiera. Como ustedes bien lo han puesto en el chat, se trata de una tormenta tiroidea. O sea, es una paciente que tiene un hipertiroidismo severo, ¿no? Miren el otro caso clínico. Mujer de 68 años de edad, obesa, con trastorno del sensorio, bradicardia, sequedad de piel, caída de cabello e hipotermia. En el laboratorio tiene la TSH elevada con una T4 baja. Además tiene hiponatremia y hipoglucemia. Y te preguntan cuál es el tratamiento de elección. Lo primero siempre es ver cuál es el diagnóstico. Para yo poder definir cuál es el tratamiento, tengo que saber cuál es el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Tal como ustedes me están escribiendo en el chat, esta paciente, si yo lo veo de una forma general, digo, bueno, es una mujer, adulto mayor, es obesa, tiene bradicardia, tiene sequedad de piel, tiene caída de cabello. Ah, es un hipotiroidismo. Y de remate digo, tiene TSH elevada, con T4 baja, eso quiere decir que es un hipotiroidismo primario, pero dense cuenta ustedes que no es cualquier hipotiroidismo primario. Vean ustedes que este hipotiroidismo, cómo está ingresando la paciente a la emergencia, al hospital. Trastorno del sensorio, hipotermia, hiponatremia e hipoglucemia. O sea, es un hipotiroidismo descompensado. Entonces, el diagnóstico es una crisis mixedematosa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una crisis mixedematosa? Ya lo hemos dicho, es sencillo. 2 pasos. ¿Qué le doy primero? Exacto. Primero me aseguro dándole glucocorticoides para que no me hagan, porque muchos de ellos tienen insuficiencia adrenal relativa asociada, y luego de ello le voy a dar la levotiroxina, que en este caso son levotiroxina dosis altas, ¿no?
Entonces, no se olviden bien esta secuencia en el tratamiento. Muy bien. Hasta ahí es la parte de hiper e hipotiroidismo. Vamos a continuar ahora con otro tema de la patología tiroidea, que son las tiroiditis. Entonces, cuando ustedes hacen referencia a tiroiditis, chicos, la tiroiditis hace referencia a una inflamación de la glándula tiroidea. Y ustedes deben recordar que hay 5 tipos de tiroiditis: tiroiditis subaguda de Kervain, la tiroiditis de Hashimoto, que estas dos las he marcado con naranja porque son las que más les van a preguntar. Las otras tiroiditis no son tan frecuentes, las voy a mencionar rápidamente, algunos datos característicos, pero yo quiero que se concentren es en la subaguda de Kervain y en la de Hashimoto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un paralelismo entre estos tipos de tiroiditis. En cuanto a la etiología de la tiroiditis subaguda de Kervain suele estar relacionada con una etiología viral, ¿no? Generalmente, estos pacientes tienen, cuando uno les pregunta, el antecedente de un pródromo como una infección viral cualquiera, que básicamente la infección viral como da febrícula, malestar general, ¿no? Mialgias, etcétera, ¿no? Entonces, como una infección viral cualquiera. La tiroiditis de Hashimoto, tal como ya hemos adelantado en la parte de hipotiroidismo, la etiología es una etiología de tipo autoinmune. Y en este caso, ¿cuál es el anticuerpos contra qué cosa hay? Hay anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, ¿no? Esa misma peroxidasa tiroidea que inhibía los antitiroideos de síntesis, esa misma, solamente que el cuerpo fabrica una sustancia que ataca a la peroxidasa. Pero como no hay peroxidasa, no se forman hormonas tiroideas, se inflama la glándula tiroides y se destruye. Anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. La silenciosa también es una patología de tipo autoinmune. También está en relación con la presencia de anticuerpos anti-TPO, aunque no es tan marcada la relación como en el Hashimoto, que suele tener anticuerpos anti-TPO más marcados. La tiroiditis de Riedel es una tiroiditis de etiología desconocida, no se conoce la causa. Y la tiroiditis aguda es una tiroiditis infecciosa de tipo bacteriana. Vean ustedes la diferencia ahí en la etiología. En cuanto a la clínica de una tiroiditis subagudo de Kervain, ¿cuál va a ser, chicos? Va a ser la de un paciente que va a ingresar con un bocio, o sea, con un incremento. Ahí es autoinmune. Ahí es autoinmune. En el caso de la subagudo de Kervain, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la subaguda de Kervain vamos a encontrar primero la presencia de un bocio, es un incremento de la glándula tiroides que puede ser uni o bilateral, o sea, puede crecer una parte de la tiroides o puede crecer los dos lóbulos de la tiroides, pero este bocio característicamente va a ser un bocio doloroso. O sea, y esto marca mucho la subaguda de Kervain, porque te lo van a poner en el examen, en el caso clínico. Le palpas la tiroides, le duele, el paciente se queja de dolor cervical y es un dolor bastante intenso. Ya este dolor se le va a asociar, ¿qué cosa? Se le va a asociar una famosa trifase en cuanto a las pruebas de laboratorio de la función tiroidea. Primero, el paciente puede hacer clínica y laboratorialmente ustedes van a encontrar compatible a un hipertiroidismo. Luego, el paciente va a pasar con clínica y laboratorio compatible con un hipotiroidismo y finalmente puede normalizarse el perfil tiroideo. Entonces, el paciente va a pasar por esa famosa trifase de hiper, hipo y normal. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto también puede tener bocio, pero este bocio es un bocio no doloroso, ¿ya? Las patologías de tipo autoinmune, como la enfermedad de Graves y el Hashimoto, tienen bocios que son no dolorosos. La que tiene doloroso es la subagudo de Kervain. Entonces, la Hashimoto es un bocio no doloroso. Algunos pacientes a veces cuando está muy avanzado el Hashimoto no tienen bocio, sino más bien tienen lo contrario, que es atrofia de la glándula tiroidea. ¿Ya? Y característicamente lo que vamos a asociar es la presencia básicamente de hipotiroidismo, ¿no? Si bien no todos los pacientes cuando se diagnostica el Hashimoto pueden tener hipo ya manifiesto, pero conforme pasa el tiempo pueden desarrollar hipotiroidismo. Finalmente se va a asociar a hipotiroidismo.
En el caso de la tiroiditis silenciosa, chicos, tienen que acordarse ustedes básicamente que se presenta en una situación específica, específicamente o especialmente en una situación de la vida que es la etapa posparto. Por eso también se le conoce muchas veces como tiroiditis posparto, ¿no? Dentro del primer año que la paciente ha dado a luz, ha tenido su parto, entonces se produce ahí la tiroiditis, la tiroiditis silenciosa. ¿Cómo se caracteriza o qué es lo que presenta el paciente con una tiroiditis posparto? En este caso, el paciente o la paciente puede presentar también la presencia de bocio, pero este caso es un bocio no doloroso, ¿ya? Pero, de manera similar a lo que sucedía en la subaguda o de Kervain, este bocio va a pasar también por una famosa trifase, ¿no? Que puede ir primero de hiper, luego pasar a hipo y luego normalizarse, ¿no? Como se asemeja mucho a esta trifase de la de Kervain, pero no tiene dolor el bocio, es que se le llama silenciosa, ¿no? Entonces, tiene la característica de presentarse, como le digo, básicamente en la etapa del posparto. En el caso de la tiroiditis de Riedel, la clínica de la tiroiditis de Riedel, básicamente lo que vamos a encontrar es una tiroides, perdón, fibrosa, una tiroides que va a ser de tipo pétrea, no dura, que incluso va a hacer pensar que puede tratarse de un cáncer de tiroides, cuando no necesariamente es un cáncer de tiroides. Y en el caso de la aguda vamos a tener todos los signos característicos de un verdadero absceso, ¿no? Una colección remitente con flebosis, calor, que va a drenar, si es que se abre, va a drenar, secreción purulenta, como cualquier absceso se puede presentar, ¿no? La tiroiditis subaguda de Kervain, que me preguntan aquí en el chat, sí, suele ser más que todo patología de adultos jóvenes, usualmente, la tiroiditis subaguda de Kervain. En el caso de laboratorio, y esto es importante también como complemento, en el caso de laboratorio, en la tiroiditis subaguda de Kervain, vamos a encontrar dentro del laboratorio que los reactantes de fase aguda, que son la BCG y la PCR, se van a encontrar incrementadas, porque se trata básicamente de una patología de tipo inflamatorio subagudo. Y si yo le mido los anticuerpos a este paciente, los anticuerpos anti-TPO van a ser negativos porque no se trata de una patología autoinmune. En el caso del Hashimoto, el Hashimoto va a ser lo contrario. Vamos a encontrar BCG y PCR van a ser negativas porque no se trata de una patología inflamatoria de tipo agudo. Y vamos a encontrar la presencia de anticuerpos anti-TPO positivos en un título muy alto. En el caso de la tiroiditis silenciosa, va a ser algo parecido a la tiroiditis de Hashimoto. Vamos a encontrar que va a haber BCG y PCR negativas, pero vamos a encontrar un anti-TPO que va a estar positivo, pero no va a ser en títulos tan altos como puede presentar una tiroiditis de Hashimoto. En el caso de la tiroiditis de Riedel, no se trata de una patología inflamatoria de tipo agudo o subagudo, así que la BCG y la PCR van a ser negativas. Además, los anticuerpos anti-TPO, como no se trata de una patología autoinmune, pueden estar negativos, algunos pueden presentar cierta positividad, o sea, cierta cantidad de anticuerpos, pero no es algo que se encuentre realmente elevado. Y en el caso de la aguda, como se trata verdaderamente de un absceso tiroideo, obviamente BCG y PCR van a estar muy elevadas, ¿no? Y vamos a tener los anticuerpos anti-TPO negativos, porque no se trata de una patología autoinmune, ¿no? En el caso del tratamiento, aquí sí también hay que tener muy presente el tema del tratamiento. En el caso de la subagudo de Kervain, como es una patología que básicamente va a causar dolor en el paciente, para poder calmar, controlar esa inflamación, ese dolor, lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a dar en el tratamiento primero los famosos AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Eso me van a ayudar a controlar la inflamación y el dolor que se ha generado en la tiroiditis subaguda de Kervain, ¿no? En este bocio doloroso que mencionan los pacientes. Si no calma el dolor con los AINES, se puede utilizar en algunos pacientes corticoides, básicamente la prednisona. Como se trata de una patología que a raíz de que se ha inflamado la glándula tiroidea,
se produce estas alteraciones de hiper, hipo y normalidad en la función de la tiroides, no requiere o no se necesita dar tratamiento con antitiroideos para la etapa del hipertiroidismo, ni tampoco muchas veces es necesario darle levotiroxina en la etapa del hipotiroidismo, porque son etapas transitorias. Usualmente a los 6 meses de haber iniciado la tiroiditis subaguda, la mayoría de pacientes ya normalizó la función tiroidea. Entonces, estos pacientes no requieren que se les dé antitiroideos, no requiere que se dé levotiroxina. Muchas veces ellos solitos la función tiroidea se normaliza. Pero lo que sí, en algunos casos, en algunos pacientes, en la fase, por ejemplo, de hipertiroidismo, o en la fase de tirotoxicosis, si es mucha la sintomatología que tienen adrenérgica sobre todo, temblor, palpitaciones, taquicardia, ustedes pueden usar betabloqueadores, ¿no? Como un sintomático para controlar las molestias. Pero darte amazol, dar metimazol, dar propilturacilo, no. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, obviamente el tratamiento va a ser la levotiroxina si es que se encuentran en fase de hipotiroidismo. Si no tienen hipotiroidismo, simplemente se hace observación nada más. En el caso de la silenciosa, igual, aquí tampoco, no necesariamente el paciente cuando se encuentra en la fase de hipertiroidismo va a necesitar dar antitiroideos de síntesis, tampoco en la de hipo vamos a tener que dar betabloqueadores porque se trata de una inflamación transitoria de la glándula de la tiroides. En este caso, entonces, de la misma manera, si en la fase de hiper estos pacientes hacen sintomatología muy marcada, se le puede dar betabloqueadores, pero no se da antitiroideos. Y en algunos casos, en este caso sí, algunos pacientes que están en la fase de hipotiroidismo, a veces hacen sintomatología muy marcada que se podría dar levotiroxina por un periodo corto de tiempo. Acuérdense que la tiroiditis postparto, la tiroiditis silenciosa, generalmente el postparto se considera máximo hasta el año después de haber dado a luz la paciente. Después de eso, si el hipotiroidismo persiste, realmente ya no se hablaría de una tiroiditis propiamente, sino ya estaríamos pensando en un hipotiroidismo ya manifiesto como tal. En cuanto a la tiroiditis de Riedel, básicamente como es una patología fibrosa, donde la tiroides está pétrea, el paciente puede tener síntomas compresivos y demás, muchas veces estos pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico, y en el caso de la aguda, como se trata de una infección bacteriana, básicamente va a ser antibióticos más el drenaje del absceso, ¿no? Entonces esto para que tengan en cuenta. Pero ahora ustedes siempre tienen que tener en consideración que lo más preguntado es subagudo de Kervain y tiroiditis de Hashimoto, ¿no?